por el pollo con el arroz, ella te tiene que hacer una pregunta relacionada al pollo con el arroz. Entonces, si ustedes también se van practicando qué tipo de preguntas se van a hacer, y así no los pilla de sorpresa. Esa ruleta es casi la misma prueba, lo único que cambian algunas palabritas, ¿ya? Son casi las mismas pruebas. Tengo que subirlo así como ahora ya. Sí, definitivamente tengo que subirlo. De hecho, ¿se consigue la maleta? Entonces, el viernes yo voy a pasar la última materia, y apenas pase la última materia, el mismo viernes, ruleta para ustedes. ¿Ya? Vale. Perfecto, chicos. Entonces, en esta oportunidad, ¿qué vamos a hacer nosotros? En esta oportunidad nosotros vamos a comenzar a trabajar con la voz pasiva. Un segundo. No me den de esto, no me Mejor de lo mejor. Está buenísimo. No, eso está físico. Pesquisito, peor. Ya. Quiero que se fijen en lo que está en la pizarra. Tenemos un par de oraciones. Ahí tenemos oración A y oración B. Dice, the Swiss invented the watch. ¿Qué sería the Swiss? Los suizos invented the watch. Y en la de abajo, como el gentilicio de sí, de hecho, sería, una cosa sería decir el gentilicio y otra cosa sería decir la nacionalidad. Exacto. Entonces, por ejemplo, tenemos England y el nationality, el adjetivo sería English. People from the country serían English también. Ya, la nacionalidad es English y la gente de ahí también son ingleses, o sea, son los English. Exactamente lo mismo, ¿ya? Después de eso tenemos Brazil. ¿Cómo sería Brazil? Ellos, la nacionalidad sería Brazilian. Esto también les cuenta como puntaje por si acaso para el libro. Y people from that country. ¿Qué página es? A mí me dice que es la 82, pero es la unidad 10C. Es la unidad 10C. ¿Ya? El adjective o la nationality es Brazilian y el people from that country, the Brazilians, los brasileños. Una cosa es decir brasileños, los brasileños, los ingleses, los chilenos, no los peruanos. ¿Ya? Después tenemos Russia. Tenemos Russia, que en este caso la nacionalidad de Rusia sería rusos, serían Russian. Y de ellos en este caso serían the Russians, los rusos. ¿Ya? Los ingleses, los brasileños, los rusos. Después tenemos Turkey. ¿Qué? No sé, hay algunos chiquillos que me dicen que ya no se llama Turquía. Tiene otro nombre, no tengo idea. ¿Cómo se llama ahora? No tengo idea, pero tiene otro nombre. Miren, ojo con lo siguiente. Turqueses. A mí me dice que es la 82, pero es la unidad 10C. 82 igual. ¿El 82 también? O en tu casa. En tu casa igual. Ojo, tenemos Turkey, que es Turquía. Y además de eso también tenemos Turkey, que vendría siendo pavo. Quizás por eso le hicieron un cambio, no tengo idea. Sí, porque antes parecía pavo. Sí, antes parecía sí, Si lo leyéramos, se diría Turquía. ¿Cómo se llama? Turquía. Turquía. El la U con la puntita arriba. Así se llama, Turquía. Turquía.
¿Cómo se debería ese pronunciar? Ah, ya. Con K de kilo. Con cada kilo. Ahí como la tienen, miren. Tal cual, pero agréguele la E a la última S. La E y a la U le colocan los dos puntitos. Así. Así, Turquía. Una Y I, una I latina. En vez de la Y. En la E. en la primera En la I. primera E. Aquí está al lado de la K. En la primera La E, primera profe, Ya. Quique. I, Y, E. Quique. Así se llama ahora. Sí. Ya bueno, the more you know. Por si por los que no sabían, ahora se llama Turquía. Pero en el idioma hispanohablante se puede decir todavía Turquía o tiene que decirse. Yo tengo entendido, yo le digo Turquía. Ahora, habría que... No, Turquía, que así se tiene que pronunciar. Turquía. ¿Cómo se llama ahora? Verga. El nombre oficial de Turquía es la ONU, por extensión de la Convención ha pasado a ser Turquía. Eso tiene nuestra Turquía. Ahora se llama Sí, Turquía, Turquía. literalmente. Ya, bien. No lo sabía. Turquía. Ya, pero este libro ya está actualizado, ¿cierto? Ahora si nosotros seguimos. Turkey, en este caso sería, ¿cómo serían los turcos? Turquía. Turquillanos. En este caso sería Turkish. Turkish. The Turkish. Los turcos. ¿Ya? Después tenemos Argentina. Exactamente. Los argentinos serían Argentinian. Argentinian. The Argentinians. Los argentinos. ¿Ya? Argentina. Argentinos. Morocco. Jason no more. Morocco en este caso, la nationality sería Moroccan. Moroccan. Y lo mismo sería de Moroccans. Los marroquíes. Ya, después tenemos Japan, que en este caso sería Japanese. Y en este caso también el people from the country ya sería the Japanese. Y por último tenemos Spain, que en este caso sería Spanish o the Spanish, los españoles. ¿Ya? Básicamente, o sea, ahí tenemos una serie de nacionalidades, ¿ya? Esta es la nacionalidad. Por ejemplo, una cosa es decir Chile, chileno, y acá es decir los chilenos, the Chileans, ¿cierto? The Mexicans, los mexicanos. ¿Ya? Y ahí ustedes más o menos tendrían nacionalidades para utilizar. Y esto, usted dice, profe, pero si este vocabulario nosotros lo dimos en el básico 1, ¿de qué me va a servir? Ahora se van a dar cuenta de qué puede que te sirva. Los dejo que anoten eso, los dejo que copien eso. ¿Ya? ¿Será que la gente de Turquía, Ah, la gente de allá de Turquía, o sea, dirá que son de... no tengo idea, y se supone que más encima es por mandato de la ONU, entonces ni siquiera es como que... Pero si quieres lo respetamos. Sí, o sea, no sé realmente qué tan pesote será en ese sentido, realmente no sé. Ya, chiquillos, entonces, habiendo visto eso, volvemos acá. Entonces, tenemos, the Swiss invented the watch. Los suizos inventaron el reloj. Si nos vamos abajo, dice, the watch was invented by the Swiss. por los suizos. ¿Estamos hablando de lo mismo o no? Sí. Estamos hablando de lo mismo. ¿Y por qué se habrá escrito de dos formas? Porque los dos están hablando de que el reloj fue inventado por los suizos, pero está ¿Son escrito... diferentes preguntas? En abajo dice fue, Puede ser, en el voz. fue... Ah, pero dice fue inventado, pero arriba también dice invented, o sea, fue inventado también en pasado. Porque la primera puede decir que inventaron los suizos y ya. Van los tiempos. Yo creo que, o sea, O sea, la como forma... para querer decir lo mismo, solamente que en uno comienza hablando de, o sea, ¿quién inventó el reloj? Y en el otro comienza diciendo que, o sea, El reloj fue inventado... ¿por quién fue inventado el reloj? Por ahí va la cosa, por ahí va la Los cosa. tiempos verbales. ¿Y dónde se inventó?
quién lo inventó y dónde. Ya, perfecto. Entonces dice, do the sentence mean the same thing? La oración significa lo mismo. ¿Significan lo mismo? Sí, ya. In which sentence is the focus more on the... Cáchense, aquí ya empezamos a desenmarañar un poco la cosa. Dice, in which sentence is the focus more on the watch? Está el enfoque principalmente en el reloj. ¿En cuál de las dos está el enfoque más en el reloj? En el segundo. En el segundo. In which sentence is the focus more on the Swiss? En el primero. En el primero. Entonces, ¿cuál era la diferencia? ¿Son lo mismo? Sí. O sea, no, pero... No. ¿Dónde estaría la diferencia? En el foco. En el enfoque. En uno te estás enfocando La gente que en lo tiene los el invento. suizos y en el otro te estás enfocando en el reloj. Entonces, según eso que acabamos de conversar, es que ahora nosotros comenzamos a trabajar con el passive voice, ¿ya? Se podría considerar el passive voice como un universo completamente distinto. ¿En qué sentido? Si nosotros nos devolvemos en el tiempo y volvemos al básico 1, yo les digo, ya chiquillos, básico 1, vamos a partir con lo esencial del inglés, la estructura básica. Y exactamente, y yo le digo, sujeto, Verbo. Predicado. auxiliar, verbo, complemento. Perfecto. Eso es de... Entonces, resulta que yo les preguntaba, imagínense ustedes están teniendo su primera clase de inglés conmigo, y yo les pregunto, ¿qué es el sujeto? La persona. Una persona, ¿necesariamente tiene que ser una persona? No. ¿No es cierto? Si lo vemos más macro, ¿qué sería? ¿De quién se está hablando? ¿De quién se está hablando? Ya, entonces, por ejemplo, yo hablaría de mí. Perfecto. Después teníamos el auxiliar. ¿Qué función cumplía el auxiliar aquí? Auxiliar. Auxiliar. Es que en realidad sí es para auxiliar, pero me auxilia ¿qué cosa? Me ayuda a auxiliar y a entender en qué tiempo verbal está ubicada la oración. O sea, por ejemplo, si yo te digo he is, ¿de qué tiempo estamos hablando? Presente. ¿Cómo lo sabe? Porque tenemos el is. Si yo borro el is y te estoy hablando, ¿en qué tiempo estamos? Pasado. Pasado. ¿Cómo sé que estamos en el pasado? Por el was. Perfecto. Después de eso teníamos el verbo. ¿Qué era el verbo? La acción. La acción que se ejecutaba. Y por último tenemos el complemento, De lo que estamos hablando. que era a quién o a qué le recae la acción que se está ejecutando. Según ustedes, y en el español y en el inglés, siempre se ha dicho lo mismo. ¿Quién es el principal agente en esta oración? ¿En qué se enfoca principalmente la oración? El verbo. En el sujeto, ¿cierto? En quién está ejecutando la acción. Siempre se ha dicho lo mismo. Resulta que en la voz pasiva, que es lo que vamos a ver ahora, el sujeto es lo que menos me interesa. Y ahora, esto, que es la estructura que ustedes han visto durante toda su vida, ya no la necesito. ¿Ya? Entonces, ya. Tenemos dos formas de expresarnos en el inglés. Opción 1, la voz activa. La voz activa es el enfoque en quién está ejecutando la acción. Es lo que hemos visto durante todos estos semestres de inglés. Pero por otro lado, tenemos la voz pasiva. Y en este caso, la voz pasiva no está interesado en quién ejecuta la acción, sino que más bien está interesado en la acción que se está ejecutando. Por un sinfín de razones. Por una serie de razones, el enfoque aquí ya no es el sujeto, sino que el enfoque es la acción que se está ejecutando. Y usted me dice, pero ¿y en qué casos puede ser más importante la acción que el sujeto? Por ejemplo, si estamos hablando de una producción masiva de Coca-Cola, realmente me interesa, por ejemplo,
Si hablamos de botellas de vidrio y hablamos de la producción de miles de millones de botellas de vidrio al año, ¿qué me interesará más? ¿Quién las hace o la cantidad de botellas que es producida? Hablando desde el aspecto más... O sea, yo digo, asumo que Coca-Cola, asumo que la empresa estará haciendo las botellas, me imagino yo, ¿por cierto? Pero el enfoque principal está en la cantidad de botellas que se está produciendo. Lo más probable es que tercerizan esa situación y lo hacen 1000 empresas distintas que da lo mismo. Otro caso te pongo que es lo mismo que me decís tú. Estamos leyendo una noticia que lo vamos a hacer en un ratito más y dice, se roban 20 millones de pesos. ¿Dónde estará el enfoque? ¿En el robo o en quién robó? En los 20 millones. ¿Por qué? Probablemente, ¿quién habrá robado la plata? Los ladrones. O no tengo idea, o probablemente hayan sido ladrones. Entonces, el enfoque principal recae en la acción, porque o no sé de quién estamos hablando o en realidad re poco me interesa. Esto se utiliza en investigaciones científicas, se utiliza en las noticias, se utiliza en documentales de producción. Por ejemplo, si yo les pusiera un video ahora en inglés, que lo pensé, dije, podría poner un videito cortito de una producción de chocolate, y te dice, de hecho en el español también existe la voz pasiva. Al fin y al cabo, por ejemplo, cuando nos referimos a se va a pintar Duoc por fuera. Exactamente. Las clases serán suspendidas y tú dices, lo que me interesa es que las clases se suspenden. El quién las cancela o quién las suspende o qué sé yo, da lo mismo. Lo que me interesa es la acción. Ahora, este contenido no se ve muy a menudo, porque en una conversación diaria nosotros no hablamos en voz pasiva. ¿Cuándo hablamos en voz pasiva? Investigaciones científicas. No sé, miles de bacterias se reproducen en el organismo cuando el profesor estaba resfriado. Las bacterias proceden a ser expulsadas al momento en el que el profesor se pone a toser. Y ahí en realidad no me interesa el profe, lo que me interesa es qué está sucediendo en el momento. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo armaría una oración en voz pasiva? El enfoque en este caso es, ya no estoy ni ahí. ¿Con qué parto yo? Inherentemente parto con el complemento. Parto con bacterias son producidas, botellas, chocolate, cacao es producido. Tenemos el complemento. Y esto también es súper importante, chiquillos. Necesito el auxiliar. Lo necesito. ¿Por qué? Porque después del auxiliar, efectivamente viene el verbo, pero el detallazo aquí es que el verbo siempre va a ser el verbo en participio. O sea, ¿se acuerdan la clase pasada cuando estábamos hablando del presente perfecto y la tercera columna? Aquí exactamente lo mismo. Por si acaso, chiquillos, en el aula virtual, al principio del aula virtual, yo les subí este archivo, ¿ya? La idea es que usted lo imprima, si quiere, porque si se da cuenta, presente perfecto, vamos a trabajar con esto, segundo condicional, trabajamos con esto, voz pasiva, trabajamos con esto, y sorpresa, la última unidad, la unidad 12, vamos a trabajar con esto. Entonces la idea es que usted lo tenga impreso para trabajarlo. Si se da cuenta, aquí tengo 5 hojas de puros verbos irregulares y al final tenemos verbos regulares. ¿Ya? Entonces, en el caso de la voz pasiva, nosotros utilizaríamos esta columna, igual que el presente perfecto. Entonces, por ejemplo, ¿con qué quiero partir? A ver, hablemos del chocolate. ¿Ya?
auxiliar, o sea, verbo auxiliar. O sea, puedo decir, ¿el chocolate qué es? Un objeto. Por ende, chocolate is. Y ahora, si yo quiero hablar de comer, el chocolate es comido. ¿Qué verbo tendría que usar? Is. Pero quedaría así, ¿cierto? No. ¿Cierto? Quedaría eaten, porque estamos usando la tercera columna. Entonces, en este caso, el ate ya no me sirve. Chocolate. Chocolate es comido. Pero, profe, ¿esto siempre va a estar en participio? Sí. Siempre, aunque estemos hablando en presente, aunque estemos hablando en pasado, aunque estemos hablando en futuro, aunque estemos hablando en lo que a usted se le ocurra, el verbo siempre va a estar conjugado en participio. Entonces usted me dice, ¿yo cómo voy a saber que la oración está en presente si esto siempre va a estar en participio? Justamente para eso nosotros usamos el auxiliar. ¿Ya? Y ahí tendríamos la oración. Ahora, por X razón, puede que sea necesario quizás para agregar un poco más de contexto, pero esto no es obligación. Yo aún puedo agregar, así como ya ahí tení, al sujeto. ¿Ya? ¿Y cómo agrego el sujeto? Que esto, insisto, es voluntario. Lo vamos a poner aquí entre paréntesis en rojito. Usted pone un by. Y ahí recién el sujeto. Pero esto no es obligación. La oración podría haber quedado ahí y hubiese estado perfecto, hubiese estado maravilloso. Pero igual suena raro, por ejemplo, para un programa de televisión y decirte chocolate es comido. Y tú decís, pero como que medio incompleto el documental. Claro, ya, disculpa. Chocolate is eaten by, y tú puedes decir, no sé, millions of ¿ya? Ya, por ahí sí como que va un poco mejor la cosa, como que se entiende, ya está tomando pinta como de documental. ¿Ya? Entonces, literalmente, cualquier oración que usted tenga en voz activa, usted la puede transformar a voz pasiva. ¿Cómo? Eliminando el sujeto y literalmente tirando el complemento al principio. Y listo, eso sería todo. Ahora, obviamente, la única consideración que tiene que tener es esto. Ahora, no me sé la fecha exacta. Vámonos con lo mismo. Chocolate, hablemos algo del pasado. Si el verbo es regular, usted sabe, independientemente de que sea participio, como es regular, ed. Chocolate was invented. ¿Esto cuándo pasó? En el pasado. ¿Cómo supiste? Por el was. Listo. Chocolate was invented. Necesito saber. Yo creo que sí, tal vez puede ser. Si usted considera que es relevante saber quién lo inventó o cuándo se inventó, podría ser, no sé, opción 1, chocolate was invented. Opción número 1. Yo sé que esta fecha es mentira. Opción número 1. Opción número 2. By Hershey. Invented, porque necesito saber quién lo inventó. By Hershey. Quizás cuándo, quizás en qué momento. ¿Ya? Entonces, insisto, el by no es obligación. El by
es voluntario. ¿Sí? Ya, entonces, el enfoque está en quién ejecuta la acción, el enfoque está en la acción ejecutada. ¿Ya? ¿Por qué? A lo mejor, por ejemplo, si estamos hablando de un robo, no sé quién robó el banco y realmente no me interesa, por ende no lo menciono, hablamos en voz pasiva. A lo mejor tú quieres decir, no sé, por lo mismo que dijiste, a los 20 millones, ¿quién se lo robó? El VORIC. A lo mejor el enfoque está en el VORIC, listo, usted menciona primero al VORIC y después todo lo demás. A lo mejor no me interesa el VORIC, listo, voy y explico que 20 millones fueron robados. ¿Ya? Entonces, voz activa, focus on the subject, está enfocado en el sujeto, en quien ejecuta la acción. He opens the door, él abre la puerta. Pero en el caso de la voz pasiva, el enfoque está en el objeto. ¿Ya? Aquí ya no me sirve he opens the door, él abre la puerta, sino que me interesa the door is opened, la puerta se abrió. ¿Cuándo también se utiliza esto? Cuando se hace recuento en una escena del crimen. Porque como nosotros desconocemos al delincuente, desconocemos al asesino de la escena del crimen, llega el detective y dice, no sé, véanse CSI. A mí me encantaba, en el colegio yo pasaba CSI y mostraba un capítulo entero, porque hablaba harto de voz pasiva, porque llegaban a la escena del crimen, y en la escena, la taza fue botada porque hubo forcejeo, las sábanas han sido aventadas y todo, voz pasiva, porque el enfoque no está en quién lo hizo, sino que en la acción que se estuvo ejecutando. Sabemos que es el asesino, no sabemos quién es, ¿no? ¿Ya? Entonces, nuevamente, también puedes usar voz pasiva cuando no sabes o no es importante quién ejecutó la acción. My car was stolen last week. No sé quién me robó el auto, me encantaría saber. Como lo desconozco, porque yo podría decirte, the thief, el ladrón, stole my car. El ladrón robó mi auto. Pero en este caso no tengo el enfoque en el ladrón porque se entiende que es un ladrón. Yo te digo, my car was stolen last week. Ahí si usted quiere después le agrega by the thief, por el ladrón. Perfecto. ¿Ya? Use by to say who did the action. Lo mismo que les dije yo. El did se utiliza para mencionar quién ejecuta la acción y esto es netamente de forma voluntaria. The Lord of the Rings was written by Tolkien. Aquí el enfoque no está en Tolkien, simplemente que El Señor de los Anillos fue escrito. Yo considero que es relevante, perfecto, te digo by Tolkien, pero esa oración, The Lord of the Rings was written, estaría perfecta, no tendría ningún problema. ¿Ya? Lo mismo, voz activa, Wild penguins attacked my sister. Pingüinos salvajes atacaron a mi hermana. Voz pasiva, my sister was attacked. Mi hermana fue atacada. Ahora, obviamente en este caso puede que sea relevante decirte por quién, porque no todos los días te atacan pingüinos salvajes. Quizás por ahí vaya la cosa. ¿Ah? Claro, los de Groenlandia. ¿Ya? Sorpresa, chiquillos. Tenemos auxiliar. ¿Hay algo? Tenemos voz pasiva aquí. Perfecto. Apenas. Ya. Cáchense. Seguimos con el auxiliar, independiente de que sea voz pasiva, independiente de que sea lo que sea, seguimos con auxiliar. Por ende, si yo quisiera decir chocolate, el chocolate no es comido, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Yo simplemente pongo not. ¿Tengo el auxiliar? Sí. Usted pone el not. Y es exactamente lo mismo, ya sea de forma activa o de forma pasiva. Lo mismo. Y si quiero hacer una pregunta, lo mismo.
Si quiero hacer una pregunta, el auxiliar, claro, antes el auxiliar se invertía con el sujeto. Ahora el auxiliar lo estoy invirtiendo con el complemento. Entonces, is chocolate eaten by millions of Americans? Yes, chocolate is eaten by millions of Americans. Y si se da cuenta, sea voz pasiva o sea lo que a usted se le ocurra, el inglés sigue manteniendo la misma lógica. De que si es negativo, pongo el not. Si es interrogativo, invierto esto. Y eso sería todo. Queda así de sencillo. Ahora, ¿dónde entra la dificultad? En saber el verbo, saber el participio. Pero aquí, y eso sería todo. Ahora, obviamente, si estamos hablando, por ejemplo, no sé, pues si estamos hablando de chocolate y las hamburguesas. Chocolate y las hamburguesas. Choc and hamburgers. ¿Seguiría siendo mis? No, ¿por cierto? En este caso, chocolate and hamburgers are eaten by millions of Americans. Ya, la lógica es lo mismo. Lo mismo, si hablamos de chocolate y hamburguesas, ¿seguiría siendo el was? ¿Qué sería? Where. Si estamos hablando de chocolates and hamburgers, en este caso ya no sería was, en este caso sería where. Ya, las lógicas, la dinámica es exactamente igual. ¿Ya? Presente, am, is o are, pasado, was y were, más el pasado en participio. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, no necesité el by, aquí quizás sí. ¿Ya? Para hablar de inventos también, por ejemplo, si yo le preguntara, oye, ¿el teléfono quién lo inventó? Y ahí usted dice, the telephone was invented by... ¿Ah? Graham. Sí, mira, excelente, yo no tenía ni idea. ¿Qué fue el Wi-Fi fue el que lo inventó una mujer? Sí. ¿Una mujer inventó el Wi-Fi? Que actriz, además. ¿Ah? ¿En serio? No tenía idea. O sea, sentó las bases radiadas, igual que se hizo mucho después. Ah, ya. Pero sí. Hoy día he aprendido mucho. Igual que la primera programadora de computadores también fue mujer. Sí, eso, el otro día le celebran como el día de la programación y salía la muchacha. Es de Australia, dice. ¿Qué con quién? La que inventó. ¿El Wi-Fi? Mira. Johnny. Ya. Entonces, chiquillos, ¿qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer aquí, chiquillos? Dice, aquí tiene que completar voz pasiva, pero aquí usted tiene que fijarse si la voz pasiva es en presente o si la voz pasiva es en pasado. Aquí lo que usted tiene que considerar es si es am, is o are, si es was o were, pero sí o sí el verbo, por ejemplo, open, see, sing, make, write, todos esos, tercera columna, verbo en participio. ¿Ya? Yo los ayudo. La primera dice, many of the things we use every day, muchas de las cosas que usamos hoy en día, y justamente era lo que estábamos conversando, invent by women. ¿Eso estará hablando de que fueron inventadas ahora o que fueron inventadas en el pasado? Entonces, muchas de las cosas we use every day, ¿será was o were invented? Si estamos hablando de muchas cosas, estamos hablando de muchos inventos, lo mismo, chocolate y hamburguesas, hablando de muchos inventos. Entonces, many of the things we use every day were y el invent quedaría en pasado, será regular, irregular. Invent es regular. Entonces, many of the things we use every day were invented by women.
Y así lo mismo, todo usted lo tiene que conjugar, pero tiene que tener ojo con el was y con el where, con el am, con el is y con el are. Si usted ya está en la 82, se va al Grammar Bank. Se va al Grammar Bank. No. Ah, bueno. Control C. Y ahí no tiene una charla motivacional. Machacano, claro, se va para que no, No sé, a mí me aparece en la página 144, no sé cuál será para ustedes. Busca en la parte 73. está la Página 73. La que vea donde está la actividad de la 10. ¿No es? Mira, la página tiene actividad de la 10A, 10B y 10C. ¿Qué página es? Baja esa página que tenga actividad. 74. Ya, vamos. Página 74. Página 74. Entonces hay que echar todo. In the USA, most ¿Y cuánto porcentaje decís? ¿Ah? Todavía no sana. No, sí. De hecho, estoy teniendo mis sospechas de que tengo las secuelas del COVID. Y voy a estar así, yo creo que para rato. ¿Prueba hoy? No tengo la dos nomás. Es mi conclusión, porque un alumno tuvo COVID y me dijo, profe, llevo un mes con esta tos. Entonces saco mis conclusiones. Porque mi doctor. Pero tienes COVID. Nunca, ni cuando estuvo el pic del COVID en mi casa se estaban todos muriendo y yo cero síntomas. No sé tampoco realmente no sé. Claro, porque si tienes COVID, claro, que queda con secuela. Que la enfermedad de otra manera ahora. Yo me da la impresión que vas a estar. 3 semanas. Ah, 3 semanas. y a mí que sabe que estaba bien a punto de caer en cama y esa cuestión de estar débil, para mí como no, yo me levantaba y se me iba todo. Profe, La que me gusta hacer, a mí sí, y a mí que me gusta hacer cosas, me paro un poco. Si el viernes cuando le estaba haciendo la clase, yo tenía la garganta aquí, no me voy a gustar.
Profe, la respuesta tiene que comenzar con el auxiliar o solamente tiene que colocar el verbo. Comienzan con el auxiliar. Por ejemplo, la número 2. In the US, most children in public school. En los Estados Unidos, los niños se educan en escuelas públicas. ¿Cuándo? ¿En el pasado o ahora? Ahora. Entonces sería in the US, most children are. Y ahí el verbo se conjuga al participio y eso es todo. Entonces el primero se coloca el verbo. El tercero empieza por were. ¿Cómo se dice descubierto? ¿Ah? ¿Cómo se dice descubierto? ¿Descubierto? ¿Descubierto? Discover. Discover. Discovered. No. No. Por ahí. El segundo es are. ¿Qué segundo es? Cosas no. ¿Ah? En la tienda también era Orlando. Ya. David Herrera. Rodrigo Madrid. Leandro. I was Hernán Carolinos. woke. Max Velázquez. ¿Cómo sería el de wake up? Disculpe. ¿Ah? El de wake up, ¿cómo sería? Woken. Woken up. Woken up. Was woken up. No sé si sea bueno o malo, pero esto de la voz pasiva en la prueba van a haber solo dos preguntas. Ya, así como, no sé qué tan bueno o malo sea decirles eso, pero tampoco es como, porque igual yo entiendo que es difícil esto, entenderlo, el cuándo usarlo en un, o sea, entender esto es fácil, pero entender el cuándo utilizarlo de forma natural en una conversación es lo difícil. En la prueba escrita literal van a haber solamente dos ejercicios con voz pasiva, así que tampoco se asusten tanto si no entienden el contenido. El último que he escrito y Ah, claro. el último escrito Y obviamente en lo que es prueba, en la prueba oral también voy a hacerle el quita a las preguntas de voz pasiva. En la prueba oral le hago el quita a la voz pasiva, porque es difícil usarla. La página no la he tenido. pero para dar información. Para dar información sí es súper importante, es ideal. Profesor, entonces como resumen, para cuando vas a hacer voz pasiva, voz sujeto y complemento. Exactamente. En el verano, Complemento, moral y sujeto, y el orden se mantiene, auxiliar, verbo. o se juega. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, o sea, sería is,
voz activa. Cáchate. Le voy a usar el mismo ejemplo fome que uso para todo. Ahora, ¿cómo me funciona esto? Literalmente esta oración, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces tengo que entender sujeto, verbo, complemento. ¿Cómo funcionaría esto? Esto pasa para acá. Entonces, en este caso sería ¿Escribió? tenis. Como estamos, the children play tennis, porque ni siquiera te dice play it, no estamos hablando de pasado, entonces tenis is, porque estamos hablando de que los niños juegan. Siempre en pasado. Y hasta ahí queda. Tenis es jugado. Ahora, ¿necesito saber quién lo hace? No. ¿Quiero saberlo? Pucha ya. Bueno. By the children. Literal, entonces, esto para acá y esto para acá, totalmente opcional, y el resto se mantiene igual. Ahora, obviamente, tengo que tener consideración que esto yo creo que es lo más importante, esto es lo clave, para yo entender si estamos hablando de pasado, de presente, de futuro. Porque de hecho, después, no, esto no lo ven, ya no lo alcanzan a ver ustedes, pero todos los tiempos verbales usan la voz pasiva. Entonces podría ser tennis will be played, tennis has been played, y con todos los tiempos verbales. Ahora nosotros estamos viendo presente y pasado. ¿Ya? Ready. Ready, ready. Ya. Entonces, vamos a revisar. Estimadísimo, number 2. La número 1 ya la hice yo, ¿cierto? Many of the things we use every day were invented by women. Muy bien. Número 2. In the US, most children in public schools. In the US, most children son educados, are educated in public schools. Perfect. Excelente. Mr. Felipe, number 3. DNA, el ADN, by Watson and Crick in 1953. Ya estamos hablando de 1953. Was. Porque estamos hablando. Ah. Es where. No. No, se pasa. Ahí está la clave. Y ahí, ese es un error común. Usted me dice, es where, profe. ¿Por qué where, según usted? ¿Por qué está hablando de fecha? ¿Por qué? ¿Por qué está hablando de una fecha? Ya, pues la fecha es una. Y de hecho, en este caso, ni siquiera estamos hablando de la fecha, porque de hecho, date cuenta que tenemos el by Watson and Crick, o sea, el by hacia acá, todo esto es opcional. Tu enfoque principal tiene que ser todo lo que está en el by hacia atrás. Y el enfoque en este caso estamos hablando específicamente del ADN. Y el ADN es un objeto o cosa, por ende es DNA was. Y en el chocolate también es un objeto o una cosa. Pero aquí estamos hablando de Abajo. millones. Ah, acá. No, porque. Sí, era como para no de flojo nomás en realidad, pero es lo mismo, chocolate y hamburguesa. Sorry si eso te genera. Chocolates. Chocochip. Del perro. La gracia era esa, pero no lo hice por flojera en realidad, ¿ya? Pero aquí ese error es súper importante. ¿Qué es lo que pasa en algunos casos? Otros me hubiesen dicho, porque de hecho otros chiquillos me habían dicho esto, profe, es where. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Watson and Crick, estamos hablando de dos personas. Y yo te digo, no, porque recordar que en este caso el enfoque no está en quién hace la acción, sino que en el complemento y en la acción ejecutada. En este caso solamente estamos hablando del ADN, solamente estamos hablando de un solo concepto. Por ende,
un concepto fue descubierto y todo lo que viene después del by no es relevante, no afecta en esto. Y también Watson y Crick le quitaron el crédito a una mujer. ¿Cómo? Watson y Crick le quitaron el crédito a una mujer por el descubrimiento de la vela. ¿La verdad? Sí. Bien informado, estimado. Sé que me Excelente. siguieron estudiando también biología, entonces Ah. sabía bien eso. Que esos son los detallitos que importan. Excelente. Estimadito. ¿Ah? También el Watson, la otra, la 4. ¿La 4? Watson. Sí, porque estamos hablando de mí. Entonces, ¿cómo sería, estimado? Completita. This morning I. Ya, y el verbo. Wake up. Ya, pero el wake up queda. Walk. Woken up. Entonces, ¿cómo quedaría completita? This morning I Was woken up. was woken up. ¿Cómo es Woken? Ahí no. Woken. Y mantiene la. Y mantiene el acto. Ya, by the neighbor's dog. Excelente. Ahora sí, no te escapas. Number 5. Baseball in the summer in the US. En el verano. Baseball is right? Bien. Baseball is played in the summer. Bien, excelente. Miss, number 6. The songs on these albums were Where Rotten. Vamos a revisar. Vamos a ver. Esta es la única forma. Write, wrote, Written. written. ¿Ah? Sí, eso suele pasar, es más común, pero por eso es que yo quería irme, porque es más fácil para mí haberte dicho no, es written, pero la idea, créeme, que yo cuando estaba en la universidad yo vivía con esta cuestión y yo estaba todos los días revisando, entonces claro, voy una por una. En este caso sería written. ¿Ya? Bien. Entonces, the songs on this album were written last year. ¿Por quién? No sé, no me interesa, me da lo mismo. Estimadísimo Maldonado, number 7. Millones de juguetes in China todos los años. O sea, estamos hablando de algo que se hace de forma reiterada. Entonces, ¿sería presente o pasado? Presente. Exactamente. Sería presente. Lo dijimos. Am, is o are. Si estamos hablando de millones de juguetes, o sea, de más de uno, are. Ya, entonces, millions of toys are. ¿Y el make cómo queda en pasado? Eso es ing. Made. Ya, entonces, lo mismo. A ver, busquemos la M. Busquemos. Made. Algo de. Sí, Solo con D. sí, con D. La única forma de aprenderse esto es ir por la lista y es uno por uno. Entonces, millions of toys are made in China every year. Oliver, number 8. La número 8. Carols son canciones that en Navidad se cantan constantemente o que se cantaban en Navidad. Algo reiterativo, ¿cierto? Entonces sería presente o pasado si te digo de algo reiterativo. Presente. Entonces, si estamos hablando de carols, son canciones, estamos hablando de más de una. Sería un are. Carols are songs that are. ¿Y el sing cómo queda en pasado participio? Vamos a ver.
Six, Elsa, should sing Samsung. Sin Samsung. Sing Samsung. Entonces quedaría carols are songs that are sung at Christmas. ¿Ya? Bien. These birds in Canada, these birds, si estamos hablando de muchos pájaros, are not usually seen in Canada. These birds are not usually seen in Canada. ¿Ya? Y la última, the London Eye, el ojo de Londres, on December 31 of 1999. O sea, si estamos hablando de una fecha pasada, estamos hablando de el London Eye was opened on December. Ya, y ahí tendrían sus respuestas chiquilitas. Children's. ¿Y por qué pusiste? Hermano, ya no va a ser. Ya. ¿Alguna duda con respecto a la voz pasiva? Este PPT se los voy a subir ahora. Y además, después de esta actividad, hay otra actividad. ¿En qué consiste la actividad que viene ahora? Todo eso está en voz activa. ¿Qué tiene que hacer usted? Lo que está aquí, transformarlo a voz pasiva. Exactamente, hacer lo mismo que hicimos acá. ¿Ya? Tienen este otro ejercicio para que usted pueda ejercitar. Este también está en el libro, de hecho está en la lista. ¿Ya? Si quieren que se los revise el día viernes, lo revisamos el día viernes, comparamos respuestas y seguimos con el contenido que nos corresponde. ¿Ya? Y eso, chiquillos. ¿Ah? Nos está Igual no te pasa like. Los demás ya están con la lista, así que se pueden retirar, chiquillos. Sí. Ahora se viene el Presente, profe. Nada. Hijueputa, hijueputa. Ojalá le sirva esta clase, mal parido. ¿Quieres saludar a Johan? Hola, hola. Un saludo para Johan. Oliver, un saludo para Johan. Johan, mándame el Excel, que te vaya bien. Ah, ya. Soy tu fan. ¿Tú? ¿Quién? A ver. ¿Es un video patrocinado?